minutos de la tarde continuamos con más de Noticias Globovisión Salud y entramos en materia de inmediato porque hoy vamos a conversar sobre la atención prehospitalaria a propósito del primer congreso prehospitalario que está organizando la Fundación Ángeles de la Autopista. Para abordar este tema tenemos ya a los encargados, uno de ellos Luis Manuel Richard, quien es cirujano de trauma, y le damos la bienvenida a Noticias Globovisión Salud. Gracias por la bienvenida. Coméntanos de qué va este encuentro que van a estar efectuando y principalmente pues vinculado a la labor que tú efectúas dentro de la fundación. Bueno, este evento ya es el segundo evento que hacemos en conjunto con los paramédicos de la autopista y ya conformada nuestra fundación. Básicamente lo que tratamos es de aumentar esa capacidad de docencia que tenemos orientado hacia el personal prehospitalario. Lo que vamos a hacer ese sábado, que es el 4 de noviembre, tiene dos modalidades. Una es una modalidad de discusión de casos clínicos, donde casos reales que han atendido ellos, que son los paramédicos del Ministerio de Tránsito, y han llevado a mi hospital, que es el Hospital Domingo Luciani, y vamos a desarrollar en base a eso una cadena de discusión de las conductas tomadas en la calle y de la conducta tomada dentro del hospital con ese tipo de pacientes. La otra modalidad, hacer conferencias de la cual más o menos estamos ya acostumbradas, siempre orientadas a la parte prehospitalaria. Luis Manuel, ¿cuáles son esos casos frecuentes que se presentan en torno a este trabajo que ustedes realizan y que van a llevar a esta conferencia? Bueno, principalmente como la brigada se encarga, son los paramédicos de vías rápidas de Caracas, la cantidad de accidentes que hay en las autopistas de Caracas es increíble. Entonces son casos básicamente de accidentes de tránsito. Existe un caso enigmático que fue un caso en una de las protestas que hubo recientemente en Caracas, pero es dedicado al trauma, pues dedicado al paciente politraumatizado. Ahora, hablando de la especialidad a la cual tú atiendes, cirujano de trauma, ¿cuál es esa experiencia que pues está asociada a esta labor que tú realizas, sobre todo cuando comentas que estás en un hospital y que seguramente llegan infinidades de casos? Claro, o sea, eso nace en el Hospital Domingo Luciani, que es el Hospital General del Este, donde tenemos una unidad de politraumatizados y existe el único fellowship o es el único curso de ampliación en cirugía del politraumatizado. Es decir, ya graduado el cirujano general se dedica a solamente la cirugía del politraumatizado. Y ese fellowship o esa especialidad tiene una pasantía prehospitalaria. Ya nosotros hemos tenido un vínculo de relación con los paramédicos de la autopista, pero se estableció o agarró fortaleza con esa pasantía que hacemos los cirujanos con ellos en la calle. Es decir, vamos un poco más allá y vemos qué pasa con ese paciente antes de la llegada al hospital. Estadísticamente hay muchos accidentes que se presentan en las vías de tránsito. ¿Cuáles son, hablando en números, en cifras reales y palpables, por lo menos que se manejen dentro de la institución en la que tú laboras, de incidentes que hay? Bueno, lo que más tenemos obviamente son accidentes en motocicleta, ¿sí? Nosotros en promedio de estudios que se han hecho en el hospital atendemos de 11.000 a 12.000 pacientes politraumatizados en un año en la unidad, y eso se distribuye principalmente en accidentes de tránsito y heridos por arma de fuego. Es decir, más o menos 7.000 accidentes en motocicleta que involucran traumatismos generalizados y más o menos 4.000 heridos por arma de fuego. Esa es la principal distribución de los traumas que nosotros atendemos. Aparte de accidentes por ejemplo, choques entre vehículos que también... Exacto, sí, la mayoría de veces está involucrado el motorizado. Yo no tengo nada en contra de los motorizados, pero sí, está involucrado el motorizado, pero puede ser es como lo más frecuente, y accidentes de tránsito en general. Ahora, dentro de esos números que manejan, ¿cuántos corresponden a personas adultas y cuántos corresponden a niños? La mayoría de las veces son adultos, sí, sobre todo que yo atiendo adultos nada más en el hospital. Cuando llega un niño pasa a la unidad de pediatría y nosotros, sí. Sí, de repente piden algo de apoyo con ese tipo de pacientes, pero la mayoría de las veces son adultos. Ahora, ¿cuáles son quizás las incidencias que se pudieran reducir tomando precauciones para evitar, pues, claro, definitivamente este tipo de incidentes y posterior sí, obviamente si existiría una campaña de prevención con respecto a los accidentes, bajaría muchísimo. Sobre todo, por ejemplo, con respecto a los motorizados, el uso del casco es importantísimo, que falla muchísimo. También o sea, es un sinfín de cosas. En la vialidad, quizás el mejoramiento de la vialidad, el mejoramiento de la velocidad con que va el motorizado, o incluso el automóvil pudiera disminuir esa cifra. Ahora, ¿adelantan ustedes desde la Fundación algún tipo de campaña que pueda fortalecer eso que estás diciendo? Bueno, sí, que de nuestra fundación que fue creada
por decir, con una planificación ya de un tiempo, tiene varios parámetros. Uno de los parámetros es la docencia, no solo de los paramédicos de la autopista, sino de todo aquel que requiera esa docencia. Es decir, si los bomberos o cualquier personal prehospitalario lo necesita, así la haremos. Pero en las redes sociales también nos hemos encargado de hacer campañas de prevención en base a todo lo que vemos. Es decir, en base a la alta incidencia de accidentes en motocicleta, hacemos una campaña para el uso del casco o para la disminución de la velocidad. Sí lo hacemos dentro de las redes sociales. ¿Qué temas van a estar abordando durante esta conferencia? Me estabas hablando de unas ponencias. Sí, las conferencias son 3. Son conferencias sumamente importantes porque radican en la estadística. Es decir, vamos a hablar de trauma torácico, que estadísticamente el 80-90% de los pacientes que atendemos tienen un trauma torácico asociado. De repente no fue lo principal, pero tienen un trauma torácico asociado. Vamos a hablar de trauma vascular, de manejo prehospitalario y algo de manejo hospitalario, y otra conferencia de innovaciones en la atención prehospitalaria. Agradecidos, Luis Manuel, por compartir con nosotros estos segundos y pues dar a conocer parte de lo que será esta primera convención prehospitalaria. Conversábamos con Luis Manuel Richard, especialista en trauma. Nosotros vamos a una pausa, pero al regreso seguiremos conversando sobre este tema. Ya volvemos.